Gracias por estar aquí. Les dejo con Anaís Antares, astróloga. Anaís, bienvenida. Gracias. Muy bienvenidos, héroes y heroínas. Para mí todos sois héroes y heroínas porque somos los creadores y los dioses encarnados aquí en esta 3D de nuestra vida. Soy Anaís Antares, mi proyecto se llama El héroe del viaje, precisamente por esta misma razón. Esta es mi página web, me dedico a hacer formación de astrología desde niveles pues desde 0 hasta niveles ya un poquito más avanzados, así como consultas astrológicas y otro tipo de talleres y demás propuestas. Hoy vamos a hablar sobre astrología, amor, relaciones y astrología. Es un temazo ahí donde los haya porque siempre, bueno, es una de las cuestiones que más la astrología nos puede ayudar, nos puede orientar, nos puede guiar. Entonces, no sé si hay personas que ya saben un poquito de astrología, gente que no sabe nada. Voy a intentar hablar en un lenguaje muy llano, muy sencillo, para aquellas personas pues, que quizás no estén tan habituadas a este lenguaje simbólico, ya que el lenguaje astrológico es equiparable a un lenguaje simbólico acerca de los arquetipos y acerca de todo aquello que nos ocurre en la vida. Antes de nada, la astrología no es solamente el signo zodiacal, es decir, si yo nací pues, en temporada Escorpio, Sagitario, Capricornio o Libra, no solamente soy un sol en ese signo, sino que hay mucho más. La astrología, de hecho, es una herramienta que para mí es brutal, para mí fue una auténtica revelación en mi vida y una vez que te adentras, la conoces los secretos, descubres toda la información que nos puede dar, puede ser muy útil y de hecho por eso pues las élites y los gerifaltes aquí pues de altas esferas con poderes pues han intentado ridiculizarla, ocultarla, prohibirla y bueno, hablar de la astrología como si eso fuera para unos cuantos locos retraídos de la sociedad y ya está. ¿Por qué? Porque la información es poder y no conviene que ese poder esté en manos de cualquier persona. Uno, que no puedan acceder siempre y cuando quieran y segundo, que además aprendan y que lo puedan expandir a más personas. Pero uno de mis propósitos en esta vida, entre otros muchos, pues está en el poder expandir esa conciencia a través del lenguaje astrológico y de toda la sabiduría de los astros, porque algo que ha sobrevivido durante tantos milenios como es la astrología, pues para mí es que no hay que hacer un salto de fe, ni hay que creer en ella, simplemente te dedicas a poner la prueba y es que no falla. Por tanto, para mí es algo muy científico, es algo muy virginiano, ¿no? Es algo como muy metódico, muy sistemático, muy comprobable, muy de tierra, muy palpable. No tenemos que aquí ni tan siquiera creer en energías ni nada, simplemente tal y como está arriba, está abajo y viceversa. Dentro de lo que es la astrología hay el horóscopo tropical, dracónico y sideral. El que es más conocido es el horóscopo tropical, que es del que vamos a tratar ahora, ¿vale? Antes de hablar específicamente de lo que sería amor y relaciones, voy a hacer como una pincelada para tener como una visión panorámica un poco desde lo macro a lo micro, porque hay muchas personas que no saben esto de la astrología, no saben qué aplicaciones podemos darle a la astrología, para qué puede ser útil en el día a día, cómo nos puede ayudar y para mí creo que es muy importante, antes de poder hablar específicamente de por qué nos puede ayudar a nivel de vínculos y relaciones. Evidentemente la astrología pues, nos ayuda a conocernos, autoconocimiento, eso para empezar, conocernos, comprendernos, aceptarnos, amarnos a nosotros y a los demás y evidentemente por qué estoy aquí, cuál es mi misión de vida, cuál es mi propósito. Cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, supongo que esto ya pues, os suena un poquito, esta ley universal, y cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Y los fenómenos que te ocurren no tienen una causa en el cielo, sino que el cielo es un reflejo de la realidad humana, es decir, que todo acontecimiento astronómico tiene una impronta energética y mundana aquí en esta tierra y en lo que nos ocurre en el día a día. Por eso, más que condicionarnos, ¿cómo están los astros? ¿Qué me va a pasar? Y tal, claro, no lo vamos a saber nunca al 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay el libre albedrío y siempre una misma energía disponible se puede manifestar de muchas maneras. Por lo tanto, el conocer cómo me puede ocurrir
Esto ya dependerá de mi nivel de evolución, dependerá del momento de mi vida, de cómo lleve yo todo el recorrido desde que nazco hasta que voy avanzando a lo largo de los años, y por tanto eso pues es algo que más que condicionarme me puede ayudar, porque como supongo que os suena la frase de los astros inclinan pero no determinan, es decir, que algo porque sea un reto en mi vida no quiere decir que no lo pueda superar, pero sí que implica pues una energía más de desafío, más de fuerza, más de implicación, más de voluntad. La carta natal, no sé si todo el mundo sabe qué es o cómo se mira. La carta natal, carta astral, carta radix es lo mismo, es la foto en el momento en el que yo nazco, teniendo en cuenta día, mes, año, hora, minuto y lugar. ¿Sí? Con esta información podemos pensar, bueno, pero ¿qué más da dónde esté Júpiter, Saturno, Plutón o la Luna cuando yo nazco? Bueno, pues simplemente el hecho de ir verificando personas que vais conociendo y vais viendo las cartas natales es que todo tiene una connotación intrínseca, fundamental, y es que no hay margen de error. Es decir, evidentemente no todas las personas que comparten rasgos similares en una carta natal la van a desplegar y la van a manifestar de una misma manera concreta, porque si no todos seríamos robots, seríamos iguales y eso no tendría ningún sentido ni ninguna lógica, pero cómo eso se va a manifestar depende de nosotros, y eso para mí es la magia de la astrología. Esto es una carta natal, así, al azar, para que veáis un poquito simbólicamente, ¿no?, de manera visual, pues qué significa. Antes de hablar a nivel de relaciones, vínculos y demás, simplemente tener claro que una carta natal es, digamos, como todo lo que me rodea y todo lo que voy a poder vivir. Es decir, que nunca nos va a poder pasar nada en la vida que no tenga relación con la carta natal, ¿sí? Esto es muy importante. Y claro, si yo no vivo esta carta natal de manera consciente, como que encarno de alguna manera ese héroe, esa heroína que he venido a hacer teniendo estas características, ¿qué va a ocurrir? Que la vida nos va a traer por destino, a través de circunstancias, de personas, de situaciones, esto. Es decir, no a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero todo lo que nos pasa siempre tiene que ver con nuestra carta natal. Lo típico de, no, es que atraigo a no sé qué tipo de personas, o me suceden tales cuestiones, o es que siempre repito el mismo patrón, o es que, no, es que todo eso tiene que ver siempre contigo. El otro es simplemente pues un espejo, es alguien que te está haciendo que tú tributes eso, es que quizás no lo vives de manera consciente y como, digamos, en primera persona, pero quizás lo estás viviendo a través de la pareja, lo estás viviendo a través de tu perro incluso, lo estás viviendo a través de tus hijos, pero siempre todo esto tiene que ver contigo. Entonces, por eso, desde el punto de vista astrológico y desde mi punto de vista, no hay víctimas. Simplemente eres tú qué haces con esto, porque la carta natal me habla del potencial semilla que yo tengo, es decir, mis dones, mis talentos, mis habilidades. Entonces, tanto conscientes como inconscientes, ¿qué necesito yo para sentirme nutrida, querida, protegida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo puedo alcanzar mis objetivos? ¿Qué me gusta? ¿Qué me atrae? ¿Qué me seduce? ¿Dónde está mi poder de transformación? ¿Dónde está mi genialidad, mi reinvención? ¿Dónde y cómo poder conectar más con algo más espiritual, más sutil, conectarme más con otros planos? ¿Cómo puedo sentir abundancia en mi vida? ¿Cómo puedo sentirme realizado? Todo esto me habla la carta natal. Claro, si yo no conozco esto de mí, quizás yo no digo que otras herramientas no sirvan, pero bueno, de hecho, a mí personalmente es lo que me dio a entender y a comprender el porqué y el para qué de 3 accidentes y una experiencia con la muerte que tuve. Y eso pues para mí fue una auténtica revelación y por eso yo desde entonces pues me dediqué a estudiarla en profundidad muchísimo, porque creo que cuando tienes esas respuestas que tú necesitas, a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no me ocurre esto que quiero? ¿Por qué no tengo la vida de otra persona? Y a veces esas cuestiones existenciales, espirituales, trascendentales, quizás nos crean incomodidad, nos crean vacío
Y a través de la astrología podemos tener esa luz, esa conciencia, ese conocimiento, y para mí pues es algo que, bueno, supongo que ya se me nota un poco cuando hablo de la astrología, que soy muy apasionada, pero es que no lo puedo evitar. Así que nada, simplemente visualmente tendríamos 5 partes, 5 niveles de la carta natal, uno que aquí no está dibujado, pero depende del programa o el software que utilicemos, pues sería como un circulito central que tiene que ver con el centro del yo superior, la esencia, el alma, llámalo como quieras, al final todos venimos de la misma fuente, somos divinidad, por tanto eso sería como el denominador común de toda carta natal. Después tenemos aquí unas líneas de colores, dependiendo del programa pues pueden ser de una manera u otras, incluso a veces los colores, algunas tienen líneas pues continuas, discontinuas, etcétera, unilaterales, pero todo lo que son las rayitas estas, que son los aspectos astrológicos, me hablan de las conexiones que hay entre 2 puntos de la carta, o 2 partes de la carta. Aquí solamente tenemos anotado los planetas, sí que es verdad que hay el nodo norte y el nodo sur, que son estos símbolos de aquí, ¿vale? Que parece como una herradura, el nodo norte, el nodo sur, que no son planetas, pero bueno, a nivel evolutivo y karmático pues tienen bastante que decir acerca de nuestra experiencia en la vida. Y después, digamos que esas líneas de colores, esos aspectos astrológicos están de un color u otro porque nos indica la distancia que hay entre un planeta y otro, es decir, cómo esas energías se van a llevar. Digamos que, para que se entienda un poquito, imaginemos que esto es la obra de teatro de nuestra vida o la película de nuestra vida y digamos que esas líneas, esos aspectos astrológicos me hablan del guión, de qué va a hablar, los personajes, los actores, las actrices. ¿Qué es? ¿Una comedia? ¿Es un documental? ¿Es una novela? ¿Es ¿Qué tipo de género? ¿Cómo se van a llevar esos arquetipos? Entonces, eso lo podemos tener a través de los aspectos astrológicos. Después tendríamos todo lo que es alrededor, todos los simbolitos aquí de diferentes colores que tienen que ver con los planetas. Y los planetas me hablan de esas capacidades, esos dones, esos talentos que todos tenemos. Evidentemente, por ejemplo, el don de la comunicación, que tiene que ver con Mercurio. Aquí esta persona, pues, por ejemplo, tiene Mercurio en Escorpio en la casa 11, con una serie de aspectos astrológicos a otros planetas, es decir, que está unido a otros planetas y va a tener una manera de expresarse concreta por estas características. Pues todo el mundo tiene Mercurio, que tiene que ver, entre otras cosas, con la comunicación, cómo me expreso, cómo hablo, cómo transmito mis ideas, cómo organizo la información, cómo la clasifico, cómo es mi pensamiento abstracto, lógico, mental, pero no todo el mundo piensa de la misma manera, no todo el mundo piensa lo mismo, claro, porque no todo el mundo tiene esa misma configuración en cuanto a Mercurio, por ejemplo, o la Luna, acerca de qué es lo que yo necesito para sentirme bien, cómo yo voy a percibir el amor de alguien. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Bien, vale, perfecto. Y después tenemos como un circulito alrededor que tiene que ver con los signos del zodiaco, que esto supongo que ya es lo que, bueno, familiarmente ya pues seguramente habréis visto más. Importante también saber que todas las personas tenemos todos los signos en nuestra carta natal, es decir, que aunque yo sea Piscis y no tenga planetas en Géminis, da igual, yo tengo Géminis en algún lugar de mi carta. Entonces, claro, cuando alguien quiere como posicionarse mucho acerca de solamente, no, es que tengo solamente estas características, no, es que eres todo esto y mucho más. Porque ahora estemos en otoño no quiere decir que no haya primavera, que no haya verano, que no haya invierno, porque ahora estemos en unas horas que es de día no quiere decir que no haya noche. Es decir, que todo esto tiene que ver con todo lo que es la carta natal. Y después tenemos, que digamos que esos signos del zodiaco serían cómo esos personajes que tienen que ver con los planetas van a desplegar esa energía. Es decir, qué vestuario, qué apariencia, qué complementos van a utilizar esos actores de esa obra de teatro o de esa película que estaba diciendo. Y después, si sabemos la hora y el minuto cuando ha nacido alguien, podemos establecer el sistema de casas. El sistema de casas quiere decir, imaginaros que esto es como una tarta y hay diferentes trozos, hay 12 trozos, 12 porciones, entonces eso, una vez que yo sé la hora y el minuto, si no se sabe y no tengo
ni pajotera idea de cuándo ha nacido alguien. ¿Se puede saber? Sí, hay una técnica de rectificación horaria teniendo en cuenta los eventos importantes de la vida de la persona, sobre todo las muertes, que eso es fundamental, no cuando alguien muere, sino cuando yo me entero de la muerte de alguien. Entonces, a través de eso, también el ascendente que me habla de la apariencia física de la persona, pues ahí también podemos clasificar y acotar bastante la hora de nacimiento y sobre todo exactamente cuando yo pongo esta carta a prueba y todo me encaja, porque claro, si no, es que algo está fallando y la hora y el minuto no es el adecuado. ¿Sí? Entonces, esto sería, digamos, lo que es la carta natal, y ahora me gustaría hacer una pincelada muy rápida antes de entrar en lo que son las relaciones y el amor, porque creo que esto nos puede dar mucha visión acerca también de ello. Una cosa es la astrología natal, que es lo que hemos visto, es decir, la carta natal de alguien, y que es la misma desde que nacemos hasta que morimos, pero evidentemente, pues claro, tú no vas a vivir la misma carta, ni te vas a sentir igual, ni vas a tener los mismos deseos, ni las mismas preferencias, ni vas a disfrutar exactamente con lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque tú evolucionas, te pasan cosas, vivimos diferentes situaciones que nos hacen madurar, que nos hacen pues esos momentos de clic, de transformación. Después tenemos la astrogenealogía, que es una rama dentro de lo que es la astrología, que se dedica a estudiar la historia del alma y el árbol familiar. Es decir, ¿por qué repito yo lo mismo que le pasaban a lo mejor a todas las mujeres de la parte del árbol materno o paterno? ¿O por qué está pasando esto, ¿no? ¿O qué he venido yo a hacer dentro de lo que es mi árbol? ¿Qué función tengo yo dentro del sistema familiar? ¿Por qué se repiten, digamos, energéticamente las mismas situaciones? Pues no sé, abortos, abusos de cualquier tipo, miedos, escasez, no sé, emprendimiento, todo, tanto lo positivo como lo negativo, aparentemente, que ya sabemos que todo es neutro, depende de cómo lo veamos, pero esto es muy útil, sobre todo, para entender, ¿no? Y para poder clasificarnos dentro de lo que es todo el árbol familiar. ¿Qué es lo que yo he venido a hacer aquí? ¿Qué puedo reparar? ¿Qué puedo sanar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y también comprender el por qué mis antepasados vivieron lo que vivieron, de la manera en que lo vivieron y cómo eso nos ha podido afectar a las siguientes generaciones. Luego hay la astrología lectiva, que es un temazo, que es encontrar el momento propicio para algo concreto. Es decir, no es lo mismo que tú lances, pues no sé, un libro, una página web, un disco de rock and roll o lo que sea, en un momento dado u otro. Es decir, que dependiendo de las energías disponibles, eso se va a manifestar de una manera y va a tener un recorrido distinto. Y eso es muy importante, buscar un buen momento astrológico para eso y también que eso tenga resonancia y que tenga sentido para mí. Es decir, que un tipo, imaginemos que alguien quiere montar un proyecto, una empresa, y esa empresa nace con una energía, con un alma, digamos, que no tiene mucho que ver conmigo. Entonces, claro, sea por un motivo u otro, eso no va a casar. Por eso hay proyectos que son buenísimos, pero la gente luego al final lo acaba dejando, porque eso no tiene nada que ver contigo, no son afines, o sea, hay como ese choque entre realmente desde dónde lo he hecho a lo que yo necesito para sentirme bien, para estar bien y para que eso sea algo fructífero y al final cuando alguien quiere hacer un proyecto, por ejemplo, pues quiere que tenga éxito, evidentemente. Así que, bueno, la astrología lectiva nos ayuda a buscar eso, el mejor momento para algo, para casarme, para pedir una primera cita a alguien, para quedarme embarazada, para todo lo que os podéis llegar a imaginar. Luego la astrología médica se dedica a estudiar la salud para cuerpo, alma y espíritu, es decir, sabiendo la carta natal de una persona, yo puedo llegar a intuir cómo se podría manifestar los desequilibrios físicos, energéticos de esa persona. Es decir, que una persona sea más propensa a tener migrañas o otra persona más a tener depresión, pues bueno, ¿qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Cómo podemos contrarrestar esos mecanismos? Es decir, hay unas personas que pueden llegar a enfermar de unas cosas y otras de otras. No todo el mundo muere de lo mismo y no todo el mundo tiene las mismas patologías,
aunque desde mi punto de vista todo es sanable y regenerable, y a través de la energioterapia, que es una técnica de sanación egipcia con base astrológica. Es una técnica de sanación que también me dedico a formar a personas sobre ello, que tiene que ver también un poquito con la astrología. Pues eso es una de las técnicas, por ejemplo, que sé que funcionan, ¿no? Pero bueno, dicho esto, luego también tendríamos lo que es la astrología horaria, que es el análisis del momento presente para responder a cuestiones particulares. Este tipo de astrología me ayuda a lanzar preguntas como si fuese un oráculo, como si fuese ¿dónde están las llaves? He perdido las llaves, ¿dónde están las llaves? O el vuelo de mañana tendrá retraso, o me van a dar el trabajo que quiero la semana que viene, o va a morir mi abuela en este año. Pues son preguntas muy concretas y a través de la astrología horaria, que es un poco compleja, que ahora no vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero nos puede ayudar a concretar el qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, de qué manera, sí o no. Esas serían las preguntas así a grosso modo que nos puede ayudar a resumir. Luego la astrología mundial es muy interesante para saber ciclos sociales, económicos y culturales, es decir, por qué está pasando lo que está pasando ahora o por qué en 2020 pasó toda aquella locura, que los astrólogos pues ya lo veníamos vaticinando y hablando, no sabíamos exactamente cómo se iba a manifestar, pero ya sabíamos por los aspectos y los tránsitos que habían, pues que iba a ser un antes y un después. Después tenemos la astrocartografía mundial, el mejor lugar para activar tu carta natal. Digamos que tenemos todos esa carta natal que nos acompaña siempre, pero después podemos ver, digamos, dentro de lo que es el mapa mundi, qué zonas de nuestra carta se activan y de qué manera lo hacen en un lugar u otro. Hay zonas que son como neutras y luego otras que, digamos, si tuviésemos la imagen del mapa mundi, habrían como unos pequeños meridianos, como unas líneas que van atravesando todo el planeta y nos van ayudando a saber dónde se podría activar unas zonas u otras. Eso también es muy interesante para pues, buscar el mejor lugar pues, para lanzar un producto, para vivir, para encontrar pareja, etc, etc. Y luego la geoastrología, los espacios organizados astrológicamente. Tanto las ciudades como los países tienen una resonancia y una relación con los signos del zodiaco. Es decir, que unos países tengan más un tipo de energía u otra, pues esto tiene que ver también con la astrología. Y aquí ahora viene ya el grosso de la presentación, la sinastría y la carta compuesta, para comprender nuestros vínculos y nuestras relaciones. A ver, cuando yo quiero estudiar entre una persona y otra, puede ser lo más común, que suelen preguntar más, es con la pareja, pero la sinastría también la puedo aplicar para mis hijos, yo con uno de mis hijos, o yo con mi madre, o yo con mi padre, o yo con mi hermano, o yo con mi jefe, o yo con mi amiga, o yo con la vecina del quinto. Es decir, que puedo establecer esa, digamos, interpretación que tiene que ver con uno desde aquí y el otro que está enfrente. Porque tú siempre eres el mismo, eres la misma, pero ¿verdad que tú no reaccionas de la misma manera, no te vinculas de la misma manera, no sientes lo mismo con una persona que con otra? ¿Por qué las cosas son diferentes si tú eres lo mismo? O te mandan a hacer un trabajo en tu oficina, por ejemplo, y dependiendo de qué equipo de trabajo te ponen, tu rendimiento, tu eficiencia, tu motivación es distinta, pero el trabajo es el mismo y tú eres el mismo. ¿Cómo puede ser? Claro, porque esas personas te están activando unas partes de tu carta u otras. Entonces, digamos que para analizar lo que es la sinastría y la carta compuesta, nos va a ir dando información acerca de cómo será nuestra relación, en qué nos entenderemos y dónde habrá conflicto. Eso no quiere decir que una carta que tiene más predisposición al conflicto, eso no se pueda solucionar. Pero claro, yo, sabiendo esto, sé dónde atacar, cuál es el origen, cómo eso se puede manifestar, lo puedo entender mejor al otro. ¿Sí? ¿Y por qué y para qué nos juntamos? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué se nos daría bien? ¿Dónde brillaríamos? ¿Dónde nos sentiríamos realizados? ¿Para qué tiene sentido esta unión? Todas las personas que se cruzan en nuestra vida, incluso todos los que estamos aquí por y para algo. Hay algo que ha decidido, que a lo mejor yo no entiendo desde una comprensión más llana y más mundana, pero nos hemos juntado por y para algo. Entonces, esa magia es lo que, a través de la astrología,
nos puede dar esos matices tan ricos y tan nutritivos para el conocimiento y la aplicación profunda acerca de nosotros. Aquí, por ejemplo, dos cartas pues, que me he inventado, no conozco a estas personas. Digamos, carta natal A, que sería la persona una mujer, y carta natal B, que sería un hombre. Es decir, cuando queremos analizar la relación, el vínculo, imaginemos, bueno, esto es pues como se lleva un poco tiempo, pues imaginemos que son pareja, pero podría haber sido, pues no sé, hermanos o hijos, no, porque entiendo que sería muy prematuro, pero analizaríamos la persona A y la persona B por separado, antes de, porque esto suele ser como un vicio bastante malo entre los principiantes de astrología, ¿no? Ay, voy a mirar a ver la sinastría, a ver dónde cae la luna, el Marte, el Venus de uno, de otro y tal, y claro, nos perdemos porque primero hemos de analizar quién es esa persona, qué necesita en una relación, en un vínculo, en el amor. Claro, por ejemplo, Venus tiene que ver precisamente con el amor, con las relaciones, con los afectos, con lo que me seduce, lo que me atrae, con lo que voy a disfrutar. Marte tiene que ver, que bueno, no sé si lo veis desde aquí, a ver aquí que se ve mejor, Marte es el simbolito este de la redonda con la flecha en diagonal, lavabo de hombres, lavabo de mujeres, así para que se entienda, y Venus con la redondita con la cruz abajo. Claro, Marte tiene que ver con la conquista, sea hombre o sea mujer, aquí me da igual, y las preferencias sexuales y afectivas de cada uno. Todos tenemos nuestro Marte, nuestra Venus en nuestra carta natal, entonces, ¿cómo yo voy a conquistar? ¿Cómo yo voy a ir a por alguien que me gusta? ¿Cómo se lo voy a decir? Pues tendrá que ver con nuestro Marte. Claro, habrán personas que serán más pasivas, otras personas que van a ir a tiro fijo, otras personas que van a ser más adaptables, más flexibles, más de tendencia al poliamor. Claro, pues todo esto tiene que ver con Marte, entre otras cosas. Evidentemente aquí, ¿qué tendríamos que analizar? Pues el Sol, la Luna, Marte, Venus, también importante Juno, Lilith. Todas estas cuestiones nos van acercando acerca de esos vínculos y esas relaciones. Luego lo que tendríamos que hacer sería sobreponer una carta con la otra, es decir, esta sería la del centro, sería la carta natal de la mujer y por afuera tendríamos la carta natal del hombre. Y en la derecha tendríamos la carta natal del hombre y por afuera, en el exterior, la carta natal de la mujer. Y ahí tendríamos que ir viendo cómo se van uniendo unas partes y otras, es decir, importante ver dónde caen de todo lo que son mis casas astrológicas los planetas de la otra persona. Es decir, esos planetas me están activando, se van a manifestar en unas áreas o en otras de mi vida. Las áreas de la vida, ¿cuáles son? Pues hay muchísimas, hay 12. Podemos hablar de el hogar, la familia, la casa 4, los hijos, la casa 5, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, con lo que disfruto, mis hobbies, casa 5, mis rutinas, mis hábitos conscientes, lo que hago, digamos, de manera consciente, aquello que me someto, mi manera de trabajar, mi forma de trabajar, la casa 6, la casa 7, realmente la pareja. De hecho, claro, es muy importante también ver nuestra casa 7, porque eso me indica la energía complementaria, es decir, a nivel de pareja, el tipo de perfil que me va a complementar, ¿sí? Es decir, ese vínculo, esa proyección, ese espejo que hay desde mi lugar, que es el ascendente, que es la casa 1. Casa 1 es el yo y la casa 7 tiene que ver con el tú. Por lo tanto, la casa 7, importante. ¿Qué signo tengo ahí? El planeta que se asocia a ese signo, ¿dónde está en mi carta natal? ¿Qué características tiene por signo, por casa, por aspectos? Y todo esto, incluso la casa 8, que me habla de la sexualidad, de la intimidad, de la fusión entre uno y otro, lo que comparto en intimidad y no comparto con nadie más. Es una energía que tiene que ver con Escorpio, por lo tanto es esa fusión, es ahí, digamos, como que no somos uno más uno, somos uno, y es la fusión, la unión a un nivel máximo con la otra persona. Es decir, mis ideologías también, tendremos que ver cómo piensa uno, cómo piensa otro, qué le da sentido a la vida. La casa 10, importantísimo, la vocación profesional. La casa 11, las amistades, los proyectos, los anhelos de futuro.
la casa 12, la espiritualidad, etc, etc. Es decir que al final hemos de analizarlo todo individualmente y luego en conjunción, ¿sí? Tanto uno como otro, y después no solamente dónde caen esos planetas respecto a mi carta natal, sino la interacción, los nuevos aspectos que surgen de esa unión, de esa fusión de las dos cartas. Entonces, aquí ya tendríamos 4. Carta natal A, carta natal B, A sobre B y B sobre A. Y luego tendríamos la carta compuesta, que la carta compuesta es la carta de la relación. Es decir, ya no somos A y B, sino que somos otra nueva identidad, como una tercera persona. Por lo tanto, es la fusión de esas dos cartas dinámicas, de las dos cartas natales, perdón, y son las dinámicas básicas compartidas. Por lo tanto, esa carta compuesta me va a hablar de que ahí ya no aparecen 2 soles, 2 lunas, 2 Venus, 2 Martes, etc. Es decir, que se vería visualmente como una sola carta natal, ¿sí? Pero esto es la unión, es decir, se hacen los puntos medios de esas dos cartas, ¿sí? Es como la media, el punto medio, y desde ahí pues veo el por qué y para qué nos juntamos, cómo puede ser nuestra dinámica, cómo se puede desplegar eso, qué necesitamos para sentirnos nutridos, queridos, protegidos, cómo vamos a ir a alcanzar nuestras metas juntos. Tú de manera individual quizás tienes una manera de actuar, pero con tu pareja, por ejemplo, o con tu socio, imaginemos, tienes una manera X de poderlo manifestar u otra manera. Después también importante, en esa carta compuesta yo le puedo aplicar los tránsitos planetarios. ¿Qué son los tránsitos planetarios? Tiene que ver cómo están los planetas ahora y cómo me afectan a mí respecto a mi carta natal. Para entender qué me está pasando hoy, yo necesito entender dónde están los planetas, cómo me afectan a mí, esto cómo se aplica. Porque que hoy haya un eclipse o luna llena o que si Plutón de aquí poco va a pasar al grado 0 de Acuario, vale, sí, pero todo eso ¿cómo me afecta a mí? No a todo el mundo le va a afectar igual. No todo el mundo tiene una energía y una naturaleza innata más afín a esa u otra. Por lo tanto, ¿verdad? Esto sería como, está lloviendo, hay gente que le encanta que llueva. Y hay gente que no. Pues esto es un poco lo mismo. Hay unos tránsitos planetarios, una energía disponible y no a todos nos afecta igual ni nos vamos a comportar de la misma manera ante lo mismo, ante el mismo hecho. Y por tanto, cuando yo aplico y veo mi carta natal, no solamente tránsitos planetarios para entender ahora, también hay la carta de la revolución solar que es de cumpleaños a cumpleaños, ¿para qué es un buen año este año? O ¿cuál es el reto de estos próximos 12 meses? ¿Cuáles son las adversidades? ¿Cómo me puedo preparar mejor para aquello que va a acontecer? Y los tránsitos planetarios tienen que ver con, respecto a mi carta natal, bueno, esto sería la carta compuesta, yo en la carta compuesta, que es la fusión de esas dos cartas, yo le aplico los tránsitos planetarios, es decir, nos llevamos bien, imaginemos, una pareja que lleva 10 años junta, tal, pero atraviesan una crisis. Bueno, ¿dónde está esa crisis? ¿Por qué ahora y no hace un año o hace 3? ¿O por qué la relación se acaba ahora y no se acabó hace 3 meses? Bueno, los tránsitos planetarios no solamente esto, porque hay más técnicas. Aquí podríamos dar una lista muy grande de todas las diferentes técnicas avanzadas que hay de astrología para poder explicar más en profundidad eso, ¿no? Porque cuando un hecho sucede, un accidente, una muerte, un inicio de una relación, una finalización, que recibes una herencia, que te compras una casa, que vendes algo, que inicias pues a lo mejor el primer día del trabajo o que comienzas a estudiar pues una carrera, algo, todo eso tiene como un antes y un después. Te quedas embarazada o tienes un aborto o tienes, no sé, un compromiso muy importante o la boda. Claro, todo esto tiene que estar marcado y eso tiene que coincidir con todas las técnicas que yo vaya mirando, ¿sí? Porque así funciona la astrología, que es como que todo está hilado y todo está mágicamente conectado. Por lo tanto, los tránsitos también me van a ayudar para poder entender el porqué de eso ahora,
¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué se está sintiendo así esa pareja ahora? Y después, en esa carta compuesta, vamos a ir viendo diferentes cuestiones. El ascendente es la apariencia de la relación y el aprendizaje a realizar juntos. De hecho, en la carta natal de una persona, el ascendente es, digamos, como ese camino de vida. Yo imagínate que voy ahí pues con mi Cadillac por la ruta 66 en Estados Unidos. Claro, que yo vaya viendo un tipo de paisaje o vaya viendo otro, ¿de qué depende? De la energía del ascendente. Eso también me va a teñir la apariencia física, me va a teñir el tipo de relaciones, situaciones, personas que voy a traer en mi vida, porque es un tipo de energía que muchas veces tendemos a rechazar, a no reconocer, a no ver, incluso pues hasta un tiempo pues de 40 años hacia arriba, otros los dicen hasta la mitad de la vida. Es un tipo de energía que he de integrar porque es como el traje que yo he puesto. Entonces, claro, yo desde aquí no lo veo bien, en cambio, si yo me pongo frente a un espejo lo veo mejor. Entonces, ese tipo de energía a veces es como que rechazamos, pero la vida nos va, en su eterna sabiduría, trayendo ese tipo de energía. En tanto que la carta compuesta pues también va a ser esa fusión. ¿Cómo se ve una persona que individualmente tiene como una apariencia, pero los dos juntos son como muy fuertes, muy enigmáticos, muy poderosos, o muy sociables, o más retraídos, o ¿cómo? O muy espirituales, muy yogis? ¿Cómo es esto? Pues esto me habla el ascendente. El sol tiene que ver con la identidad, de hecho el sol tiene que ver con mi conciencia, con mi centro de mi personalidad, es el rey que gobierna mi carta natal. Todo el mundo tiene que conectarse al máximo nivel con su sol porque es el rey, es el protagonista, es el que va a dirigir el resto de planetas y yo tengo que asumir ese papel por signo, por aspectos, por casa astrológica y todas las características que tenga que ver con mi sol, por dodecate moria, etc, etc. En tanto que el sol me va a hablar de la identidad del vínculo, los objetivos de la relación, cómo creceremos juntos, los objetivos comunes, aquello que nos define y dónde centramos la mayoría de la energía. De hecho, el sol es lo que me da vida, lo que me da vitalidad, lo que me da energía. Claro, una persona desconectada de su sol, pues ¿qué va a sentir? Pues no sé qué hago aquí en la vida, nada tiene sentido, siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Claro, porque no estás enchufado con tu sol. Cuando estás realmente ahí tributando y viviendo, integrando, habitando tu sol, sí, puedes tener momentos más de incertidumbres, más de impas, de un tipo de energía u otra, pero es que estás en tu esencia, estás en tu salsa, estás conectado a tu chispa divina, por eso es tan importante el sol. Muestra el propósito también de la relación. ¿Para qué nos juntamos? ¿Por qué? ¿Qué podemos llegar a hacer juntos? ¿En qué se enfoca la relación? Si el camino es fluido o no. Hay caminos que son más fáciles y otros pues que son más adversos, pero no por ser más difícil o implicar un reto mayor no se puedan alcanzar. Pero si yo ya sé esto, entonces ya me puedo preparar mejor, yo puedo encauzar mejor esa relación. La luna tiene que ver con la dinámica emocional conjunta y cómo nos sentimos seguros juntos. Por eso, de hecho, la luna a nivel individual es importantísima. ¿Qué es lo que me va a nutrir? ¿Qué es lo que yo necesito acerca de la otra persona? Y claro, evidentemente yo lo puedo vivir desde un arquetipo lunar infantil, es en plan, me tienes que dar esto porque si no me das esto, pues entonces me voy a sentir mal y tú eres el culpable o tal, o también tengo que ser mi propia madre nutricia, es decir, en un grado más evolutivo la luna es, me doy yo a mí misma, a mí mismo, lo que yo necesito para estar bien en una relación, pero evidentemente en conjunción pues es lo que necesitamos para sentirnos seguros, ¿sí? Como en casa, en confort, el lugar compartido también, el hogar, la casa, las respuestas emocionales, ¿qué necesita la relación? ¿Dónde está a salvo? Mercurio me habla de la comunicación del vínculo, claro, dependiendo de qué tipo de Mercurio tenga yo en mi carta natal, hablo un idioma, nos entendemos de una manera u otra, en cambio otras personas, pues esto que dices, no sé por qué, pero con esta amiga es que casi no hace falta hablar, nos entendemos, hay como una comprensión de sentir, hablamos el mismo idioma, y con otra persona, aunque hable a lo mejor español, parece que nos hable chino, pues esto tiene que ver con ello. La manera de dialogar también con otros, cómo se expresa la comunicación, cómo se comunica esa pareja, por ejemplo.
Luego Venus, que me habla evidentemente del disfrute y el erotismo del vínculo, del placer compartido, de los gustos en que coincidimos. Claro, yo tengo que tener claro que quizás lo que me da placer a mí y con lo que yo disfruto no es lo mismo que mi pareja, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer pues ahí un diálogo, vamos a hacer una negociación, vamos a llegar a acuerdos para que eso sea fructífero y armonioso. También, ¿cuáles son los valores de la relación? Venus, en mi carta natal, me habla de qué es lo que yo valoro, cómo lo valoro, a qué le doy valor. ¿Sí? Para mí, ¿qué es importante? Que me hables, que me des seguridad material, que me des conexión y vínculo emocional, que me haga sentirme pues, con mucha adrenalina, aventura, motivación, ganas. Bueno, cada uno pues, tiene sus diferentes preferencias. Marte me hablará cómo luchamos para nuestros objetivos comunes y la gestión del conflicto. Está claro que en una pareja, sí o sí, siempre van a haber problemas, van a haber obstáculos, van a haber retos, dificultades a superar, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Juntos? ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos saltarnos todo esto? ¿Cómo podemos alquimizar aquello que nos ocurre? Las batallas conjuntas, la gestión del conflicto con otros, cómo se expresa la energía y la voluntad de la relación y la energía sexual. De hecho, la potencia sexual masculina tiene que ver con Marte y la libido femenina sexual tiene que ver con Venus. Eso también en carta natal, individual. Luego, en lo que es la carta compuesta, que es la carta de fusión de la persona A con la persona B, Júpiter nos indicaría cuáles son los ideales compartidos y la confianza en el vínculo. De hecho, en una carta natal, Júpiter me habla de cómo veo la vida, si confío en mí, si confío en los demás, confío en la vida. También me hablará sobre el aprendizaje y crecimiento juntos, cómo afrontamos lecciones de vida, si sabemos dar una visión amplia de lo que nos pasa, si lo podemos ver desde el sentido, desde una perspectiva mayor, desde una visión superior, cómo crece y se expande en relación y lugar de compromiso, las metas. Después Saturno nos indicará los límites del vínculo, cómo nos sostenemos, cómo nos afinanciamos, cómo es la estructura y aquello que nos da solidez en la relación, el compromiso también del vínculo, en qué nos comprometemos, cómo nos comprometemos, las cargas y responsabilidades, las cosas que cuestan a los dos, o sea, cómo vamos a sentir y de qué manera cuando hay un obstáculo sentimos que algo cuesta, cómo afrontamos la dureza y la dificultad juntos, los lugares de inseguridad de la relación y lugares de compromisos y metas que podamos tener. Urano nos hablará de la capacidad creativa del vínculo. Urano es la genialidad, el ser diferente, el salirse del molde, el pensar fuera de la pecera. Pues, ¿dónde está la originalidad entre nosotros? La capacidad de actualización constante, el romper con la rutina, la voluntad de ser diferentes a todos, cómo se reflejan los ideales que podemos tener de manera colectiva. Neptuno nos hablará de ese contacto con el amor incondicional y la parte espiritualidad, ¿no? Del vínculo es dónde y de qué manera me puedo conectar con mundos más sutiles, más transpersonales. El sacrificio de los objetivos de la pareja. Neptuno me habla de la renuncia, ¿no? El dejar ir, el confiar en algo mayor y desde esa confianza renuncia a lo que la pareja quizás había imaginado, el dejarse ir juntos, los sueños colectivos, ¿no? Es la imaginación, los sueños, la fantasía, pues todo esto también me hablará Neptuno. Y para acabar tenemos a Plutón, que me hablará de la capacidad de transformación. Plutón es la muerte y el renacimiento, es el ave fénix, es el renacer de las cenizas, el poder cuando estamos juntos, es decir, en qué y cómo somos poderosos. La transformación que vamos a tener como relación, como vínculo, la capacidad de ambos de superar los peores miedos juntos, las muertes y otras crisis superadas juntos. De hecho, Plutón es esas crisis profundas, dramáticas y aún así el poder y la resiliencia para salir adelante de nuevo, el instinto de supervivencia.
la actitud de poder y el control. Y los nodos lunares me hablarán del aprendizaje de alma, del vínculo, es decir, algo más allá. De hecho, el nodo norte es hacia donde debería de ir nuestra alma en este camino evolutivo para crecer, avanzar y desarrollarse. La carta de relación Davison, que es la energía combinada, dinámica, subyacente de la relación y la evolución de la pareja. Una cosa es la fusión de esas dos cartas y la otra es la dinámica y cómo esa pareja va a evolucionar. Y ahí lo que se extrae es digamos, la fecha media entre carta A y carta B. Espero que os haya podido aportar y os haya despertado curiosidad en todo esto de amor, relaciones, astrología, carta compuesta, carta de sinastría, la carta de Davison, y con ello pues me despido. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta, pues sabéis que me podéis encontrar en las redes, elheroedelviaje.com en la web y en Instagram, Telegram y YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.